Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos en esta tarde una vez más a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Como bien sabe, hemos venido considerando aquellas expresiones declarativas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía, yo soy. De entre ellas, en este mes de septiembre estaremos considerando precisamente con fundamento en el Santo Evangelio, según San Juan capítulo 15, versos 1 y 5, yo soy la vid. Y en esta semana estaremos considerando el tema la vid verdadera. Para la exposición de este tema se encuentra con nosotros hoy nuestro hermano Pastor Noé Díaz Alfaro, a quien le damos una cordial bienvenida en este día. Pastor Noé, además sabemos que hoy es su cumpleaños, por lo cual le felicitamos y damos gracias a Dios por su vida, anhelando que el Señor siga usando su vida y siga guardando su corazón y a su familia. Le pido de antemano nos guíe en esta tarde en una oración para poner en las manos de nuestro Dios el programa de hoy. Bienvenido. La paz de Dios, estimado Hernán, agradezco como siempre tu amable atención y tus felicitaciones y damos gracias al Señor por el don de la vida y la salud y por la gracia que Él ha tenido a bien manifestar en nuestra vida hasta el día de hoy, y por ello agradezco al Señor sus misericordias y la familia que en su bondad nos ha concedido. Y atendiendo a tu solicitud, hacemos la oración para poner en las manos del Todopoderoso este programa. Dios habla hoy a tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, en esta tarde, 4 de septiembre del año de gracia 2021, mi gratitud a ti, Señor, por todos tus beneficios, con motivo del año de vida que tú nos concedes. Te ruego, Señor Jesucristo, que recibas nuestra adoración, alabanza y gratitud. A ti la honra, la gloria para siempre. Toma mi vida en tus manos en esta tarde, asístenos, guíanos, recuérdanos todas las cosas en la consideración del tema y de las preguntas a responder. Te ruego que lo que hagamos sea para tu gloria y para bendición de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros oyentes. En tus manos estamos, Señor, y en tu nombre iniciamos. Hermano Noé, pues agradecemos el que esté con nosotros y le dejamos con el tema la vid verdadera. Gracias, Hernán, por la invitación, decía hace un momento, y por este hermoso tema, derivado justamente de el tema que durante este mes nos ocupará como presbiterio. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y de este tema, además de los asuntos que considerarán nuestros hermanos en los próximos 3 sábados de este mes de septiembre, hoy quiero considerar con ustedes fundamentalmente cuatro preguntas. En primer lugar, a propósito, repito, del tema, la vid verdadera, cuya base bíblica la encontramos en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 15, fundamentalmente en sus primeros 5 versículos. Debo decir en primer lugar, como introducción,
que Israel es la vid escogida de Dios. ¿Por qué sostenemos esto? En primer lugar, porque el salmista en el capítulo 80, versículos 8 y 9, así lo refiere. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí el salmista está reconociendo que esa vid que trajo el Señor de Egipto para plantarla en la tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, es precisamente Israel. Ahora bien, el profeta Isaías, de una manera muy clara y terminante, en el capítulo 5, en sus primeros 7 versículos, da cuenta precisamente de esto que estamos señalando, y es maravilloso considerar los versículos 2 y 7. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Más claro y contundente no podríamos nosotros considerar esto. Así que la parábola de la viña a la que se refiere el profeta Isaías es precisamente el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué decimos que Israel es la vid escogida? Porque también Dios, a través de su siervo Moisés, en el capítulo 7, verso 6 de Deuteronomio, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dicho de otra forma, esa vid que salió de Egipto, que ha transitado 40 años en el desierto, y que el Señor la plantará en la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, es precisamente Israel. Claramente el Señor así se lo hace saber a su pueblo. Tú eres pueblo escogido para ser un pueblo especial, único, diferente, santo. Por ello, sostenemos que siendo Israel la vid escogida de Dios a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que Dios no solo escogió a Israel como vid, sino que la plantó en esa tierra y levantó vallado y cuidó de ella para que esa vid diera un fruto, y un fruto abundante. Lamentablemente, en los primeros 7 versículos del capítulo 5 de Isaías, Dios mismo confronta a su pueblo para decir: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dejo allí esa mención a la palabra de Dios para que nos demos cuenta, por un lado, la obra soberana, poderosa y llena de amor y de misericordia de parte del Señor Dios de Israel para con su pueblo, y en contraste,
la respuesta de Israel, de esa vid escogida, que no dio el fruto que Dios esperaba por todo lo que él hizo por esa vid. Nos llama la atención en otro asunto que Israel es la vid escogida. Y por otro lado, en Juan 15:1 dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Efectivamente, porque Israel es la vid escogida. Pero la vid verdadera es Cristo, porque Él y solo Él puede dar vida y nutrir el alma del creyente para que éste dé fruto. Esto no lo puede hacer nadie más que no sea Cristo, porque Cristo es vida y por tanto fuente de vida. Así que, siendo el Señor Jesús la vid verdadera, solo Él y nadie más que Él puede nutrir de esa savia espiritual a los pámpanos o a las ramas que están adheridas y permanecen en la vid que es Cristo. Yo soy la vid verdadera. Podríamos preguntarnos, de acuerdo a lo dicho por el Señor Jesús, ¿acaso habrá otra vid que no sea Cristo y que simule o aparente ser esa fuente de vida? Y respondemos sí. Hay quienes se han ostentado como aquellos que pueden resolver todos los problemas, que pueden cambiar, que pueden transformar. Incluso las religiones, los pueblos, las denominaciones pretenden hacer suyo lo que solo le corresponde y le pertenece a Jesucristo, quien es la vid. La fuente de vida, la salvación, la fortaleza, la bendición, la glorificación del creyente y ahora, adelantándome un poco, la glorificación de la iglesia, no viene ni de Israel como pueblo escogido de Dios, ni viene tampoco de sus líderes o de sus costumbres hebraicas o judías. No viene de la ley, no viene de esos legalismos que se establecieron desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esa fuente de vida y savia espiritual que nutre y hace posible la producción del fruto en el creyente, tampoco viene de los patriarcas, de los profetas o de los apóstoles. Viene de Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy la vid verdadera. Así como en su momento Él dijo: yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Así ahora el Señor se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Por eso respondemos que Jesucristo es la vid verdadera. Y enfatizamos esto, aunque parezca reiterativo, para que no pongamos nuestra mirada en el pastor, en la ministra, en el directivo, por muy santo o usado que sea por el Señor. Nuestra mirada de fe, nuestro corazón, nuestra vida debe estar adherida permanentemente a Cristo, que es la vid verdadera. Porque aun cuando sea un gran evangelista, un gran siervo de Dios,
usado en la predicación o en la manifestación de milagros y sanidades, finalmente será un hombre de Dios. Y aunque sea un hombre de Dios, siempre seguirá siendo un hombre, es decir, un humano, imperfecto, pecador, sujeto a muchas cosas y expuesto a muchos riesgos. De ahí que nuestra mirada, amados hermanos, debe estar siempre puesta en Jesucristo, quien es la vid verdadera. Podríamos preguntarnos también, si Cristo es la vid, ¿quiénes son las ramas? En los primeros versículos de este capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús habla de pámpanos, sinónimo de ramas. ¿Quiénes son las ramas o quiénes son los pámpanos? En primer lugar, sus discípulos, porque es a ellos a quien está hablando. Justamente el capítulo 14, 15, 16 del Evangelio de Juan se estima que fueron palabras que el Señor Jesús pronunció la noche de su aprehensión, palabras, enseñanzas, verdades eternas, profundas, que nosotros debemos considerar, meditar y guardar en nuestro corazón, no solo para que impulsen y sustenten nuestra fe, sino también para que orienten y guíen nuestro diario vivir. Y a sus discípulos es a quienes el Señor Jesús se dirigió para darlos a conocer e identificarlos como los pámpanos, como las ramas de esa vid que es Cristo. Luego entonces ahora, esos pámpanos o esas ramas somos nosotros. Y si nosotros somos las ramas o los pámpanos, de acuerdo a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, es importante subrayar, hermanos, que de acuerdo a los versículos 2 y 3, de manera particular, notamos que hay pámpanos o ramas con fruto y otros sin fruto. ¿Qué se requiere para dar fruto? Por lo menos dos cosas fundamentales. Una, permanecer adheridos a la vid que es Cristo, no solo para tener vida, sino también para dar fruto. ¿Cómo permanecer adheridos a la vid? A través de dos vías. Una, la oración, es decir, la comunión. Se ha dicho que orar antes de hacer algo es dependencia. Orar después de hacer algo es gratitud. Orar siempre es comunión. Luego entonces debemos permanecer siempre en comunión con Cristo, adheridos a la vid, pero también necesitamos permanecer en su palabra, de acuerdo a lo dicho por el mismo Señor Jesucristo en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué se requiere para dar fruto? Permanecer en Cristo, en su comunión por medio de la oración, pero también permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. No se trata solo de sabernos la Biblia de memoria, sino de obedecer lo que el Señor nos manda a través de su palabra, para que de esa manera nosotros hagamos patente nuestra permanencia y comunión con Cristo. ¿Qué sucede con los pámpanos que llevan fruto? Claramente dice el Señor que son limpiados por Dios el Padre, quien es el labrador. En segundo lugar, Dios es glorificado. Y en tercer lugar, venimos a ser verdaderamente sus discípulos. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? ¿Cuál es el fruto que deben dar las ramas o los pámpanos? Ahora nosotros como creyentes,
el fruto, en primer lugar, del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, etc. Nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro testimonio deben tener el sello de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Este es el fruto, entre otras cosas, que nosotros como creyentes, ramas o pámpanos adheridos a la vid, debemos manifestar para que Dios siempre sea glorificado y nosotros manifestemos que verdaderamente somos sus discípulos. La naturaleza, el ADN espiritual que ha sido implantado en nosotros por el Espíritu Santo, nos obliga a dar fruto para que respondamos a la nueva naturaleza que nosotros recibimos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro suficiente y único Salvador. No solo debemos dar fruto, sino mucho fruto. Y que ese fruto, como dice el mismo Señor Jesucristo, permanezca. Que no seamos fruto, que no seamos pámpanos con fruto de domingos, o solamente cuando estamos en el templo, sino siempre y en cada una de las áreas de nuestra vida. Por otra parte, ¿qué sucede con los pámpanos que no llevan fruto? El Señor Jesús lo define: es cortado, es echado fuera, se secan al fuego y estos arden. ¿Qué le sucedió a Israel por no dar el fruto que el Señor esperaba? En los versículos 4 al 6 de Isaías 5 encontramos las consecuencias terribles para esa vid escogida que no dio el fruto que el Señor esperaba. ¿Qué sucede al cristiano cuando éste no da el fruto que el Señor espera de él? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 50, también es muy claro: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para concluir este asunto, podríamos preguntarnos: ¿qué tipo de pámpano soy yo? ¿Un pámpano que está dando fruto o un pámpano sin fruto? Cada uno evalúese a sí mismo, y si estamos dando fruto, dejemos que el Padre, como labrador, nos limpie, nos cultive, nos transforme, nos renueve y haga todo lo necesario en nosotros para que sigamos dando mucho fruto y ese fruto permanezca. Pero si no estamos dando fruto, es tiempo, amados hermanos, de rectificar, de corregir antes de que seamos cortados. Lo dicho por el Señor Jesús en los versículos 2 y 3 nos muestran que el salvo no es siempre salvo. Recuerden, así que demos fruto y conforme a lo establecido por el Señor Jesús en los versículos 4 y 5 de Juan 15, permanezcamos siempre adheridos a la vid, siempre en comunión con el Señor. Sin el Señor, nada somos, y sin Él, nada podemos hacer. Esa vid que es Cristo se extiende no solo a Israel, sino al mundo entero. No solo a los judíos, sino también a los gentiles, para que unos y otros, y todos, como un solo pueblo, lavado y comprado con la sangre preciosa del Cordero, no solo permanezcamos en comunión con el Padre, sino también con su Hijo Jesucristo. Y por la obra gloriosa y poderosa del Espíritu Santo, demos abundante fruto. Que esa vid, que es Cristo, se sigue expandiendo en los 4 cabos de la tierra
y haya fruto abundante que honre al Señor y dueño de la viña que es Cristo. Conclusión: Cristo es la vid verdadera que da vida, nutre y hace posible el fruto en el creyente. Es indispensable permanecer en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Cristo nos salvó y limpió para que demos mucho fruto y ese fruto permanezca. Pues en esto es glorificado el Padre, y de esa manera nos mostraremos como verdaderos discípulos del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor, porque separados de mí nada podréis hacer. Yo le invito en este momento para que inclinemos nuestro rostro, quebrantemos nuestro corazón y le pidamos al Señor que nos ayude y que su Espíritu sea con nosotros y en nosotros. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta reflexión que nos das por tu Espíritu a través de tu palabra. Tú eres la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Ayúdanos por tu Espíritu a permanecer adheridos a ti a través de la comunión, de la oración y de la obediencia plena a tu palabra, para que de esa manera no solo demos fruto, sino que además manifestemos ser verdaderamente tus discípulos. Y conforme lo que tú has dicho, pidamos y recibamos. Ayúdanos, Señor Jesús. En tus manos está nuestra vida. En tus manos está tu iglesia. En tus manos está, Señor, esta viña que plantó tu diestra. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gracias, hermano Noé, por la consideración del tema. El Señor nos permita permanecer en Él y así fructificar. Le ruego nos lleven una oración por las necesidades en esta tarde de todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. ¿Cómo no, Hernán? Vamos a hacer la oración por las necesidades. El Señor sea propicio en obvio de tiempo. Omitimos los nombres de las peticiones que tenemos registradas y aquellas que nos han hecho llegar a través de Facebook y de YouTube. Padre, conforme a tu promesa, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a ti y te pedimos misericordia. Te suplicamos que seas propicio con todos nuestros hermanos que están pasando por una necesidad especial. Esta petición y súplica la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, creyendo que nos vas a escuchar y nos vas a responder. Y en este momento vas a extender tu gracia, tu diestra de poder en favor de cada uno de los enfermos y necesitados y de aquellos que están pasando por momentos difíciles de manera personal, matrimonial, familiar. Tú conoces la carga, la aflicción, la tristeza, el dolor que cada uno padece en este momento. Señor, envuélvenos en tu gracia, en tu presencia, en tu poder y en tu sanidad. A ti la gloria para siempre, Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de su programa Dios habla hoy a tu vida. Le recordamos, tiene una cita con nosotros el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hermano Noé Díaz Alfaro, pastor del Presbiterio Colima, Michoacán, agradecemos su presencia nuevamente y le reiteramos nuestras felicitaciones. El Señor le bendiga. Estimado hermano Hernán, muchas gracias a todos nuestros hermanos. Deseamos que el Señor los bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo.
si el Señor nos permite, mañana domingo 5 de septiembre, abordaremos un poco más este asunto que de manera quizá o seguramente apresurada hemos apenas enunciado en su programa. Dios habla hoy a tu vida. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.